El despreciable malvado no tuvo piedad alguna. Los legionarios se libraron a la quema y al pillaje noche y día. Centenares de miles fueron asesinados o tomados como esclavos. Los elefantes se asustaron y pisotearon a sus amos. Cartago quedó convertida en ruinas. En el año 146 a.C., el historiador Polibio visitó las ruinas de una ciudad que había padecido una destrucción como ninguna otra antes. Los senadores de Roma le habían confiado una difícil misión. ¿Cómo habían conseguido los fenicios llevar a Roma al borde del desastre? El emisario del Senado empezó su investigación en las ruinas aún humeantes. Poco antes, esta ciudad era el centro de un gran imperio. Aquí se había tramado el complot contra el Imperio Romano. Ahora Roma reclama el poder absoluto. Polibio debe contestar a los cónsules y generales a su apremiante pregunta: ¿puede Cartago volver a infundir miedo y terror en los corazones de los romanos? En las catacumbas de la ciudad, el investigador descubre los sarcófagos de los nobles fenicios. Esas personas, cuando estaban vivas, se las consideraba arrogantes y distantes. Polibio había oído esos rumores. También se decía que eran adustos y sus gobernantes despóticos, según contaban los griegos. Absolutamente todos los restos de lo que los cartagineses habían escrito sobre ellos mismos se había destruido. ¿Cómo podía Polibio aclarar el misterio que los envolvía? El hogar de los fenicios está muy lejos, en la costa del Líbano, en la antigua tierra de Canaán, la fuente de la luz. Los primeros templos aparecieron en esa estrecha franja de tierra de la costa mediterránea. Estaban hechos a imagen de otros de lugares tan lejanos como Mesopotamia y Egipto. Ante los obeliscos quizás había altares dedicados a dioses desconocidos para nosotros. Los arqueólogos encontraron esas estatuas doradas escondidas. Son ofrendas de sacrificios. Las tumbas de los reyes se ocultaban en las profundidades de las cavernas. Cada nuevo descubrimiento lleva a un misterio nuevo. ¿Qué representa esta enigmática imagen? ¿Un guardián divino para el viaje al más allá? Los tesoros encontrados en las tumbas llevan el sello del faraón egipcio Ramsés. ¿Cómo llegó desde Egipto hasta aquí? Los restos de los gobernantes legendarios fueron depositados en un sólido sarcófago de piedra. La Biblia se refiere a ellos con desdén. Los profetas del Antiguo Testamento acusan a sus vecinos los fenicios de inmorales y de afán de grandeza. ¿Era cierto? Este relieve muestra una mujer en duelo o una mujer ligera de ropa bailando en la cámara sepulcral. ¿Cómo podía el investigador romano formarse una opinión imparcial sobre ese pueblo cuando todas las referencias procedían del mismo lado? ¿Realmente los fenicios eran tan malvados y depravados? No tenían muchos amigos, pero incluso sus enemigos no podían evitar sentirse fascinados por sus costumbres festivas y por los ritos de sus templos. El famoso historiador Heródoto aseguraba que procedían del Golfo Pérsico. Polibio también había oído decir algo sobre eso. Como los hebreos, los fenicios eran semitas y hablaban una lengua emparentada con el hebreo. Eran nómadas que cruzaron los desiertos de Arabia hasta la tierra prometida en la costa mediterránea. Su rey, Ahiram, quizá no era uno de los príncipes más poderosos del mundo, pero era uno de los más ricos. En la tapa del sarcófago hay una inscripción. Es la primera vez que se usan las letras de un nuevo alfabeto. Este alfabeto revolucionó la escritura en Occidente. Todavía hoy usamos ese legado fenicio. La inscripción pide al dios Baal que proteja a los muertos. Baal es un dios cruel, según la Biblia, un dios asesino. Solo los sacerdotes son capaces de imaginar su aspecto. Para los creyentes, Baal y su divina compañera Astarte encarnan las leyes eternas del cosmos, la creación y la muerte. Baal simboliza el sol, el poder de otorgar la vida y el poder de quemar. Astarte simboliza la luna, la madre del crecer y el decrecer y del paso del tiempo. El rey de Sidón tiene un templo levantado en su honor. Los misterios envuelven el sólido trono de piedra.
¿Es aquí donde la gente bailaba alrededor del ternero de oro como se describe en la Biblia? ¿Los sacerdotes celebraban ritos sangrientos en este santuario escondido? ¿Qué pasaba en este santuario hace 3000 años? Las piedras están mudas, ni siquiera la inscripción sobre el sarcófago del fundador del templo nos da ninguna pista sobre lo que ocurría aquí. Los fenicios han continuado siendo un misterio hasta hoy. Casi no hay restos que puedan contarnos cómo era la vida de la corte en los palacios. Las imágenes de las pocas piezas de arte que se han conservado son ambiguas. ¿Son sacerdotes celebrando un rito funerario por su gobernante? ¿O es un rey vivo que recibe a los emisarios de Babilonia o de Egipto? El estudio de las antiguas civilizaciones del Nilo quizás nos dé la respuesta. Durante mucho tiempo el reino de los faraones fue el más poderoso del Próximo Oriente, el protector de las ciudades-estado del Líbano. La gran actividad comercial sentó las relaciones entre las dos tierras. Los fenicios aprendían de sus vecinos del sur y construían los altares a los dioses egipcios. La construcción de los templos en Egipto dependía de algunos materiales raros procedentes del Líbano, especialmente los sólidos troncos de cedro que necesitaban los sacerdotes para construir sus colosales complejos en torno a los templos. En algunos escritos antiguos se nombra a los fenicios como Fenchu, que significa carpintero. Los reyes del Líbano querían ser enterrados en sarcófagos con forma humana, como los de los faraones, y se usaban hechizos mágicos y otros signos para protegerlos del más allá. Durante siglos hubo paz entre Egipto y Líbano. Nunca faltaba madera de cedro para los altares de las divinidades. De repente, todo cambió. Algunas cartas del archivo del faraón Akenatón cuentan que los fenicios quisieron engañar a sus poderosos vecinos. Pero su plan falló. Líbano fue zona de guerra justo como lo fue 2000 años después. En Beirut, la destrucción causada por la guerra dio a los arqueólogos una oportunidad única. Los edificios de la ciudad destruida no podían reconstruirse, de manera que los investigadores fueron allí con los picos y las palas. Debajo de los restos de la era turca, los científicos encontraron estructuras de edificios de bizantinos, romanos y griegos. Por debajo, descubrieron la ciudad de los fenicios. En la Plaza de los Mártires encontraron una mina. Bajo el asfalto destruido surgieron restos de calles y cimientos de edificios de unos 4000 años de antigüedad, explica el jefe de la expedición arqueológica. Restos de los primeros fenicios. La tierra bajo Beirut se limpia capa a capa. Cada nuevo hallazgo podría ser decisivo. Tesoros de las tumbas, joyas de oro o una importante inscripción que descubra qué tipo de pueblo vivía aquí y cómo llamaban a su ciudad. Hasta ahora solo conocemos los nombres griegos de las ciudades fenicias, lo mismo que la denominación fenicios. El gasterópodo marino múrice vive en las aguas de la costa libanesa. Contiene un tinte codiciado por los antiguos gobernantes, el carmesí. La palabra griega foinikes, el tinte carmesí, dio nombre a los legendarios navegantes. El mundo siempre se ha apresurado a idolatrar a los que hacen algo por primera vez o lo descubren. Aún hoy se estudian sus nombres en la escuela. Los fenicios eran precisamente eso. Durante 1000 años, estos poderosos comerciantes influyeron en el destino del mundo antiguo en la región mediterránea. Los fenicios eran especialmente famosos por su habilidad en la construcción de barcos. Solo utilizaban la mejor madera de cedro. Sus barcos tenían que ser rápidos y manejables. Por eso tenían una forma esbelta y ligera. Eran 6 veces más largos que anchos. Su principal arma estaba en la punta del casco. El espolón de bronce se usaba para astillar los lados de los barcos enemigos. Estas naves únicas ayudaron a los fenicios a lograr el dominio de los mares. Tenían los puertos en el centro de las antiguas rutas comerciales entre el este y el oeste, entre África, Asia y Europa. La ciudad de Tiro llegó a ser la metrópolis más espléndida del Mediterráneo. Un profeta escribió que los mercaderes de la ciudad eran como príncipes y sus tiendas las mejores de la zona. Salían de Tiro hacia la lejana tierra de Tarso. En la Biblia se describe la vuelta de los barcos repletos de tesoros. Una expedición que había merecido la pena.
Los grandes navegantes de Tiro iban allí donde podía haber riquezas. Los fenicios guardaban celosamente el secreto de las rutas marítimas hacia el lejano oeste. Sus destinos, las tierras con grandes recursos minerales. Kitión en Chipre con sus grandes reservas de cobre. Asia Menor por el estaño y el mineral de hierro. Materiales escasos y con mucha demanda en todas partes para la producción de herramientas y armas. Con cada guerra, los fenicios se hacían más ricos, incluso cuando no tomaban parte en ninguna batalla. Los barcos navegaban sin perder de vista la protectora costa, pero los navegantes de Oriente se aventuraban cada vez más lejos. Creen en su habilidad como navegantes y en la sed de los pueblos por las cosas nuevas. Polibio descubrió a través de su famoso predecesor, Heródoto, que los fenicios encendían fogatas en las playas para atraer a los nativos. Entonces mostraban sus mercancías ya preparadas en ánforas como estas. Intercambiaban sus bienes por oro y esclavos. Los comerciantes de Tiro, Sidón y Biblos hacían buenos negocios. Las mujeres griegas también esperaban ansiosamente los lujosos productos orientales. Los fenicios proveían al mundo entero de objetos extravagantes hechos con materiales exóticos. Las delicadas cáscaras de huevos de avestruz con unos acabados de filigrana tenían una gran demanda. Exquisitas piezas artísticas de marfil de estilo egipcio para decorar los aposentos del rey. Polibio estudió la obra de Homero. En la Odisea describe una cama exquisitamente diseñada, cubierta con esculturas de marfil de incalculable valor, digna de unos reyes griegos. La descripción de Homero no era fruto de su imaginación. Los arqueólogos descubrieron una cama como esa en las tumbas reales en Salamis, Chipre. Esta obra de arte, creada por los maestros fenicios, está expuesta en el Museo Nacional de Nicosia. Un friso magníficamente trabajado con fantásticas figuras aladas. Tiene un estilo internacional, altamente apreciado en esa época y que encuentra muchos compradores. Incluso los faraones del Nilo dependen cada vez más de las importaciones del Líbano. Los entierros no se pueden llevar a cabo sin su aceite de cedro. La vida espiritual de todo un pueblo está amenazada, porque no hay vida posible en el más allá sin embalsamamiento. Al menos eso es lo que creían los egipcios. La madera de cedro también es indispensable para la construcción de los sarcófagos. Cuando se cortaba el suministro, todo el culto a la muerte corría peligro. Para evitar un desastre, mandan un sacerdote a una misión. Va al Líbano a buscar madera y aceite de cedro, una acción humillante para los poderosos egipcios. Los griegos y los egipcios valoran los tesoros que obtienen de ellos, pero no aprecian mucho a los fenicios. En sus escritos, Homero maldice a los comerciantes del este, calificándolos de canallas mentirosos de espantosa nariz. Dice que allí donde se encuentran sus barcos, nadie está a salvo de esos corruptos orientales. Palabras gruesas. Parece la expresión de la envidia del gran escritor hacia esos extranjeros. Homero sin duda se muestra desagradecido, considerando que él mismo usa el alfabeto fenicio para escribir los textos griegos. A pesar de su habilidad como navegantes, el mar Mediterráneo amenaza constantemente a los frágiles navíos de madera. Por eso solo navegan de día. Los fenicios fundaron su primer puesto fronterizo en Útica, en la costa norteafricana, en el actual Túnez, pero fue otra ciudad la que consiguió fama mundial, Cartago. No sabemos cuándo fue fundada Cartago exactamente. La leyenda cuenta que fue en el año 814 a.C. Se dice que en esa época la princesa Elisa de Tiro se marchó al norte de África huyendo de su hermano asesino, Pigmalión, y allí fundó Cartago. La razón histórica, más verosímil, es el ataque de los asirios a los ricos puertos fenicios en Líbano. Los fenicios no eran guerreros. Preferían pactar, pero cuando las cosas se ponían feas, se trasladaban, en este caso,